Hoy es 27 de enero, día de Santa Ángela de Merici. Nació en Desenzano del Garda, Italia, el 21 de marzo de 1474. Fue la última de las dos niñas y los tres niños de Caterina Biancosi y Giovanni de Merici. Vivía modestamente con sus padres campesinos. Todos trabajaban con un profundo temor de Dios, rezando juntos y leyendo un devocionario de la vida de los santos al final del día. Ángela cumplía cabalmente estos preceptos. Con su hermana convirtió en oratorio una de las habitaciones de la casa, retirándose a orar allí en las tardes. Además, hacía penitencia, hizo voto de castidad a los 9, convenció a su hermana de hacer lo mismo y renunció a lo mundano para dedicarse del todo al Señor. Ella era muy hermosa. De hecho, una vez oyó cómo hablaban de su belleza y pensó que sería un obstáculo para sus ideales, de modo que trató de reunir valor para cortar parte de su abundante cabello dorado, pero no pudo. En cambio, le aplicó una loción de agua, hollín y miel para que perdiera su brillo. A los 13 hizo su primera comunión y hubiera deseado de comulgar todos los días. Sin embargo, no tenía oportunidad. Así que apreciaba grandemente cuando podía comulgar. Por ese tiempo, su padre falleció de una repentina fiebre. Tenía 40 años. 2 años después, su madre falleció también. Las dos chicas abandonaron Desenzano, buscando dirección espiritual. Su tío, rico comerciante cristiano, se las llevó a Saló. En su casa lograron llevar a cabo su laborioso y piadoso estilo de vida. Sin embargo, vieron inoportunas todas las comodidades que tenían. Así, animadas por los escritos de los padres del desierto, decidieron irse a algún lugar aislado donde nadie las pudiera encontrar. Después de oír misas sin provisiones y decirle a nadie, partieron al bosque. Su tío, viendo que era mediodía y no llegaban, la buscó frenéticamente. Habiéndolas encontrado, no las reprendió. Solo les dijo que esta era una piedad mal entendida. Para no contrariar su deseo, le preparó una celda en su casa para que pudieran llevar su vida eremítica fuera de peligros. En 1495, la hermana de Ángela falleció sin que un sacerdote tuviera tiempo de venir para administrarle los últimos sacramentos. Esto apenó grandemente a Ángela. Un día, mientras alimentaba a los trabajadores de su tío, vio en el cielo una nube luminosa y sobre ella estaban la Virgen y su hermana, que la animó a mantenerse en el mismo camino para acompañarla. Por este tiempo decidió entrar en la tercera orden franciscana. Entonces falleció su tío, y Ángela resolvió volver a Desenzano. Empezó encargándose de su herencia, pero la fue repartiendo poco a poco hasta que se vio viviendo de limosnas. Dormía sobre una tabla o estera con un sarmiento o piedra como almohada. No solía salir, se flagelaba, ayunaba y comulgaba a diario. Hasta 1506 la acompañó una joven en sus penitencias y visitaba a los pobres. La joven falleció ese año. Un mes después estuvo acompañada de unas amigas en el campo cuando Ángela se retiró a orar bajo un emparrado en Brudazzo. Entonces una luz esplendente dio lugar a una escalera de la que llegaba al cielo, de la que subían y bajaban de dos en dos vírgenes con túnicas y diademas. A la par, ángeles entonaban cánticos melodiosos. Se le acercó entonces una virgen. Era su compañera que había fallecido hace un mes. Le dijo que antes de morir fundaría una sociedad de vírgenes así en Brescia. Ángela fue corriendo a donde sus amigas del campo y les contó todo lo que vio. Ellas al punto se pusieron bajo su dirección y se encargaron de educar y enseñar el catecismo y las oraciones a los niños, visitar y socorrer a pobres y enfermos, y predicar el evangelio en los lugares de trabajo. Entonces comenzó el resurgimiento religioso en Desenzano. Sin embargo, sabía Ángela que la profecía trataba de Brescia. Para ese momento existía en dicha ciudad una rica familia, los Patengola. En 1516, ellos se encontraban en su casa de verano en Patengo, cerca de Desenzano. Entonces súbitamente fallecieron sus 2 hijos, y desconsolados fueron a buscar palabras de esperanza en Ángela y su sociedad. Después de esto se encargaron de financiarla en Brescia. Las guerras de Lombardía habían sido relativamente recientes y sumieron en pobreza e inestabilidad especialmente a Milán y Véneto. Se alojó en una celda cercana a la iglesia San Bernabé. Ante la desolación, ella apareció como un ángel para predicar la conversión. Dios le concedió dones tales que podía hablar en latín sin haberlo estudiado, explicaba puntos complicados de la Biblia y trataba asuntos teológicos. Esto hizo que muchos fueran a visitarla diariamente, incluso los más doctos para aprenderle su sabiduría. Un día, un estudiante de la Universidad de Padua fue a comprobar si lo que se decía de Ángela era cierto, y se presentó ante ella vestido de doctor con una larga pluma para imponer presencia. Fue pues ante ella y le preguntó si era voluntad de Dios seguir estudiando para ser sacerdote. La respuesta de Ángela fue que antes de abrazar tal estado tenía que buscar sencillez y modestia, cosa que se tomó a bien y cambió para ser un gran clérigo.
Logró reconciliar a personajes de la aristocracia. Incluso el duque de Milán, Francisco II Sforza, la consideraba su madre espiritual. Sentía tentación de vanagloriarse de sus puestos y honores hasta que se le presentó el demonio en forma de ángel en persona y empezó a adularla. Pero ella se dio cuenta que un ángel que alaba solo puede ser del diablo y le dijo: «Retírate». En mayo de 1524 peregrinó a Tierra Santa con un primo y un bresciano. Al desembarcar en Candía, hoy Heraclión, perdió la vista misteriosamente, pero prosiguió. En el Monte Calvario renovó sus votos y en la iglesia del Santo Sepulcro el Espíritu Santo le mostró cómo debía seguir en su ministerio. De regreso en Candía la llevaron a una iglesia a orar y le cobró la vista. Volvieron todos sanos y salvos a Venecia, salvándose de una tempestad y de los piratas bereberes del norte de África. En Venecia nadie quería dejarla ir, pues la admiraban, pero ella escapó sin ser vista a Brescia. Al año siguiente fue a Roma con ocasión del jubileo. Allí se encontró con un trabajador del Papa que la acompañó en su peregrinación en Tierra Santa. Por su amistad, éste la presentó ante Clemente VII, quien al saber todo sobre Ángela quiso que se quedara en Roma. Pero ella le explicó por qué tenía que quedarse en Brescia y él entendió y la bendijo. En 1529, la guerra de la Liga de Cognac involucró a Brescia y sus habitantes huyeron a Cremona. Para finales de ese año se hizo un tratado de paz y Jesús se le apareció a Ángela para decirle que fundara un instituto religioso serio. Así escogió 12 jóvenes a quienes les propuso que vivieran vida contemplativa en sus casas y se reunirían periódicamente para instruirse en pureza, mortificación, obediencia, pobreza y perfecta caridad. A finales de 1533 ya son 28 y se reúnen a diario. Les enseñó cómo Inglaterra provocaba un cisma, que Lombardía era amenazada por protestantes y que la ignorancia religiosa hacía estragos. Ante esto, su propuesta era fundar un grupo de religiosas que juntaran la vida contemplativa y la activa. El 25 de noviembre de 1535 emitieron un voto las primeras 27 religiosas. Un mes después ya eran 60. Hacían voto de obediencia, castidad, pobreza y enseñanza. A la orden religiosa no quiso ponerle nombre, solo la puso bajo el patrocinio de Santa Úrsula por ser la patrona de la juventud y los estudios, de allí el actual nombre, Orden de Santa Úrsula. Su objetivo era propagar la fe. El 8 de agosto de 1536, la regla de la orden fue aprobada por el obispo de Brescia, el cardenal Andrea Cornaro. En 1544, Pablo III aprobó las constituciones y la orden adoptó la regla de San Agustín. La orden se esparció rápidamente por Italia, Alemania y Francia. El 18 de marzo de 1537 se reunió el primer capítulo general de la orden y Ángela fue escogida como superiora general a pesar de su oposición. Instruyó, guió y edificó a sus hijas en el buen obrar. A principios de enero de 1540 enfermó y mandó a reunir a sus religiosas junto a su lecho para darles últimas instrucciones. Recibió los sacramentos y falleció tranquilamente después de cerrar sus ojos el 27 de enero de 1540 diciendo: Jesús. Su cuerpo fue llevado a la iglesia Santa Afra, que ahora se llama Santa Ángela de Merici, donde se obraron prodigios.